En la Ciudad de México, muy desafortunadamente, cada vez es más común que se registren suicidios o intentos de suicidio en las vías del metro, el sistema colectivo metro. Por la razón que usted quiera, hay quienes comúnmente, bueno, no comúnmente, sino constantemente deciden arrojarse al paso del tren y pierden inmediatamente la vida. Hay un programa en la Ciudad de México que busca prevenir este tipo de hechos, sin embargo, la realidad es que no ha sido suficiente y aún y cuando no ha sido suficiente han salvado a muchísimas personas que tenían intenciones de suicidarse ahí en las estaciones del metro. Vamos con esta información que nos preparó Raquel Flores. El programa Salvemos Vidas del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México ha intervenido a la fecha 108 casos de personas que tenían la intención de arrojarse a las vías para quitarse la vida. De acuerdo con la encargada del programa, la psicóloga María José Martínez, las intervenciones para salvar a personas con señal suicida en las instalaciones del metro aumentaron este año con respecto a la época de la pandemia. Señala que Salvemos Vidas surgió en agosto de 2016 y su objetivo es brindar apoyo y auxilio a todas aquellas personas que al interior del metro muestran alguna señal de alarma o comportamiento suicida. La intención es poder detectarlas de manera oportuna para poder brindarles atención, apoyo psicológico y evitar obviamente que termine obviamente en una muerte por suicidio. El programa básicamente lo integran diferentes áreas del metro. Los primeros respondientes son los elementos policiales, quienes en el marco de sus acciones de vigilancia permanecen alerta de cualquier señal de alarma en las personas usuarias del servicio. Cuando detectan alguna señal de alarma, ya sea personas llorando en pánico, con crisis nerviosa, personas que levantan una línea amarilla, que se quedan viendo fijamente a las vías, que dejan pasar varios trenes y no abordan, personas que llegan a descender a zona de vías o que ya de plano se les acercan y verbalmente les expresan que quieren adentrarse a las vías del metro. La funcionaria del metro detalló que una vez que se establece un diálogo con la persona, se activa un protocolo para brindarle atención psicológica. Se activa el protocolo a través del personal policial del Centro Estratégico de Operaciones del metro, del Centro de Operación Estratégica del metro, y a través de ellos se activa el protocolo, establece comunicación con el personal de seguridad industrial e higiene, con el personal de psicología, nos desplazamos a la estación donde está ocurriendo la emergencia, se lleva a cabo la valoración física de la persona y posteriormente se inicia la intervención psicológica. El 25 de marzo de este año se lanzó la campaña a favor de la salud mental en el metro Salvemos Vidas, con la intención de dar a conocer a la población usuaria de este programa, y en ella se explica que todos los usuarios pueden apoyar a una persona que muestren señales suicidas, dando parte al personal de seguridad. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Gracias, Raquel Flores. Le agradezco que nos tome la comunicación a Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Salvador, gusto saludarle, ¿cómo está? Muy bien, estaba escuchando el reportaje, me parece muy interesante. Hay que decir que el Consejo Ciudadano colabora con el metro, también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta prevención. Y te doy dos datos nada más. Primero, la Ciudad de México ocupa el lugar número 29, es decir, el antepenúltimo lugar de las 32 entidades. Y el primer lugar lo ocupan siempre peleándose Yucatán y Chihuahua. Y hay que decir también que en suicidios, es decir, no es una ciudad suicida, aunque sí han aumentado los reportes de suicidios. Y por otro lado, el porcentaje de las personas que están en tentativa suicida, que intentan realizar su propósito a partir de alguna de las salidas que ellos consideran que deben seguir, el 3% se arroja a un vehículo o al metro y otro 3% se arroja al vacío, es decir, son porcentajes menores porque la mayor parte de los suicidios ocurre en lugares cerrados. Sí. Pero son datos nada más para poner en contexto. Muchas gracias. Salvador, aún y cuando son datos y porcentajes menores, no sé si por lo grande de la Ciudad de México, por la cantidad de personas que toman todos los días el sistema colectivo metro, no sé cuál sea la razón, pero aún y cuando las cifras son menores, pareciera que sí es una constante enterarnos de suicidios en el metro. Pues yo creo que de a tiro uno por semana, desafortunadamente.
Bueno, hay que decir que hay ahora 130 millones de teléfonos celulares y en un lugar público cualquier incidente se hace necesariamente, sobre todo si es una tragedia muy lamentable como suelen serlo estas circunstancias de las que hablamos, pues sí, se hace mucho más conocido por el público. Y por supuesto es un tema que hay que atender y estamos precisamente en un diálogo con la Jefatura de Gobierno, con el Metro, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar el protocolo que ya tiene la Policía Bancaria Industrial que ayuda a vigilar el metro y que también está entrenado para atender estas situaciones. Debo decirte rápidamente que el Consejo tiene un programa que se llama DC a la Vida, que se combina con las acciones que tiene Salvemos Vidas del Metro y que se dirige a esto. Hay que comentar también que el Consejo Ciudadano ha apoyado a 6,182 personas en tentativa suicida en los últimos 3 años. Y sí hay que decir también que se ha quintuplicado el número de reportes de ideación, planeación y tentativa suicida, no solamente referidos al metro, ¿Sí? sino en todos los espacios y de todo el país, aun cuando, insisto, México, en comparación con Estados Unidos, tiene menos de la tercera parte de la tasa de tentativa suicida que tiene el vecino del norte. Me gustaría compartirle un par de comentarios que me hacen a través de Twitter. Salvador, dice un usuario, Sí. me atrevo a decir que la gente no se quiere suicidar en el metro, sino que la acción es un producto de los ataques de ansiedad y de pánico que se viven en esos momentos y al no saber controlarlos, pues deciden arrojarse. Ese es un comentario. Y sí, adelante, Salvador. Bueno, yo diría, si son 4,5 millones de personas los que viajan normalmente en el metro y hay menos de un caso por semana, diría que sería 1.5 por quincena, hablando de todo el año. El año pasado fueron 41 incidentes en el metro. Entonces eso te da una idea de la frecuencia. Sí. Y lo que está él diciendo, pues eso me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, pero cuando estoy en un edificio muy alto tengo una cierta angustia y una ansiedad, y me acuerdo de una película que se llamaba Vértigo, muy antigüita, donde se plantea que hay una ansiedad que de pronto es detonada por algún tipo de circunstancia y puede producir algún tipo de ideación suicida. Pero fundamentalmente hay detonadores muy relevantes que son el luto porque terminó una relación amorosa, sexual muy importante, el luto por haber perdido un trabajo que constituye parte esencial Sí. de nuestra identidad, y el luto porque hay una persona que ya no está materialmente con nosotros de manera definitiva. Esos son detonadores del tema de suicidio. Y el otro comentario es respecto a la pandemia. Las cifras de suicidios en el metro o de suicidios en general, Salvador, han visto un cambio radical antes y después de la pandemia. Eso dijimos nosotros en el año 2020 y 2021. Durante 6 meses de los 24 más álgidos, encontramos que se multiplicó por 5 el número de reportes de todo el país que tenían que ver con ideación, planeación o tentativa suicida. Y también te comento un dato que es interesante para ver esta dinámica. Netflix le pidió al Consejo Ciudadano que le permitiera utilizar su línea de atención de este programa DC a la Vida para que fuera insertado en su caja de herramientas de ayuda cuando los jóvenes que estaban viendo un programa que se llama 13 Reasons Why, que se trata precisamente de ideación y tentativa suicida entre jóvenes, pues que pudieran acudir si sentían depresión. Así que durante esa promoción también recibimos más llamadas, Sí. porque se puso a disposición de un público pues internacional el número que nosotros teníamos. Así que sí hay más reportes, pero sí hay una dinámica de visibilización mediática de los suicidios que inclusive ha generado un producto cultural que se llamó esa serie que difundió, pues yo diría exitosamente desde un punto de vista mediático, la propia Netflix hace ya 1 año y medio. Estoy platicando con Salvador Guerrero Chiprés. Salvador, nos queda 1 minuto y medio. Pregunta básica y elemental, como familiar, como amigo, como compañero de trabajo, ¿cómo puedo ayudar a prevenir un suicidio en una persona que conozco y con quien convivo? ¿Cómo puedo detectar si es que existen síntomas para poder intervenir a tiempo? Voy a tratar de responder muy concisamente. Cualquier persona que expresa no quiero vivir, ya no me interesa la vida, quiero morir o me quiero suicidar, está emitiendo un mensaje de alerta y es alerta roja. No hay que hacerle
a un lado la expresión o burlarse de ella, hay que tomarla muy serio y hay que ayudar. Segundo, hay que identificar con profesionales, en este caso hay 117 psicólogas y psicólogos en el Consejo Ciudadano 24/7 todo el año, a toda hora, gratuito, identificar de qué se tratan las emociones que están produciendo eso, hay que preguntar, hay que escuchar las preguntas y hay que acompañar, y el Consejo Ciudadano ofrece eso. Te digo, el teléfono es 55 55 33 55 33 y también podemos atender presencialmente en Iztapalapa, en Benito Juárez, en la alcaldía Azcapotzalco y también en Cuauhtémoc, donde tenemos 4 sedes que pueden ser muy útiles para cualquier persona que se encuentre en esta situación, y podemos ir al domicilio, Sí. en casos particulares, acompañados de una psicóloga o psicólogo. Salvador, como siempre, gracias por su tiempo. Gracias a ti, hasta luego, gracias. Es Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.